Buenos días a todos. Soy Pilar Pérez Valenzuela, consejera del área civil de Cuatro Casas, y hoy tenemos un webinar enfocado solo a aspectos jurídicos relacionados con una planificación sucesoria. Es bastante habitual que el motor, ¿no?, que da el pistoletazo de salida a la planificación sucesoria pues sea la fiscalidad, ¿no?, que es más barato hacer una donación o heredar, ¿no? Pero creemos que es importantísimo, indispensable que esa planificación vaya acompañada pues, de una serie de conceptos esenciales jurídicos que tienen, bueno, que son un poco los que van a regir el alcance, el límite y las posibilidades que tenemos a la hora de regular la sucesión y los efectos personales que comporta, ¿no? Entonces, hoy, a diferencia de todos los webinars que venís disfrutando, pues vamos a hablar solo de conceptos jurídicos. Y voy a intentar hacerlo de una forma sencilla, ¿no? De una forma sencilla, fácil y que no sea aburrida y que al final nos reporte a todos, ¿no? Tanto a título personal como a título profesional. Bien. Veréis que lo he simplificado muchísimo porque, vale, al final son 5 puntos los que vamos a tener que tener en cuenta cuando nos imaginemos una planificación sucesoria, ¿no? Una planificación patrimonial, diría yo, ¿no? Porque veremos que la planificación sucesoria puede ser que simplemente regulemos aspectos de una sucesión futura, es decir, que aplicarán cuando faltemos, o pueden ser también situaciones en las que ya avanzamos, ¿no?, en vida, o una transmisión de patrimonio o una especie de regulación o de compromisos, ¿no?, que tendrán efectos tanto ahora o en el futuro, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de donaciones, de pactos sucesorios. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de una planificación sucesoria tenemos que tener esa visión amplia de planificación patrimonial, porque puede haber una combinación de varios elementos, ¿no?, de varios negocios jurídicos, si queréis que sea un poco más técnica. Vale, en cualquiera de los casos, los 5 conceptos esenciales que vamos a tener que tener, que tener en mente son los que os vamos a explicar hoy, ¿vale? Es ley aplicable, ¿qué ley me aplica? ¿En base a qué ley yo puedo establecer la regulación de mi sucesión? ¿En base a qué ley puedo establecer yo las donaciones? ¿En base a qué ley? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues ¿cuál es la ley que me rige? Porque no va a ser lo mismo que me aplique una u otra. ¿Qué patrimonio tengo? ¿De qué puedo disponer? ¿No? Y esas circunstancias personales que tengo en el día a día, ¿cómo afectan a mi patrimonio? ¿No? Que hay veces que no estamos muy conscientes. ¿Cuál es mi situación personal? Es decir, ¿realmente a mí qué me preocupa? Y luego está el tema estrella, que es la fiscalidad, pero yo, siendo jurista, para mí la fiscalidad no deja de ser un elemento más en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, al final, después lo hablaremos, pero si yo ahora dono porque es más barato, yo ya he regalado, yo ya lo he dado, yo ya no lo tengo, yo ya no lo puedo recuperar. Sí que es cierto que lo podríamos hacer bien o lo podemos hacer de una forma regulada para poder tener una salvaguarda, pero el concepto es yo te lo transmito. Fiscalmente puede ser más barato, no lo sé, me lo estoy inventando, pero jurídicamente yo ya no lo tengo. Entonces, ¿realmente yo ahora te lo quiero dar o hay otras alternativas, ¿no? Por lo tanto, mi situación personal, mi voluntad, mi deseo, mi preocupación va a ser un elemento esencial. Y la fiscalidad va a ser un elemento que me va a ayudar a tomar la decisión final. Y luego hay otros aspectos que esto ya es un punto que, bueno, es un añadido que ya veremos un poco a qué nos referimos. Pues bien, importantísimo, importantísimo. En derecho español hay un concepto que es como una circunstancia personal de los que somos nacionales españoles, que es la vecindad civil. ¿Y la vecindad civil qué nos determina? ¿No? Pues lo típico que escuchamos, pues no, yo soy catalán, no, yo soy madrileño, yo soy aragonés, yo soy... Bueno, ¿y esto qué implica? Pues esto tiene implicaciones jurídicas, aparte de ese sentimiento, ¿no?, que podemos tener en función de... bueno, pues de nuestros orígenes, de nuestro arraigo, pero jurídicamente tiene mucha importancia conocer cuál es mi vecindad civil, ¿no? Es una condición que solo de los nacionales españoles, es decir, un alemán que viene a residir a España no tiene vecindad civil. Después veremos cómo determinamos, ¿no?, la ley que aplica a ese no nacional que reside en nuestro territorio. Pero si somos nacionales españoles, va a ser la vecindad civil la que va a determinar, ¿sí?, nuestra condición jurídica en cuanto a identificación de cuál es la norma que nos aplica, sobre todo en el campo en el que estamos trabajando, ¿no?, que es sucesiones y familia, ¿no? Es decir, cómo yo regulo la planificación patrimonial según mi situación personal, ¿no? Pues por lo tanto, la vecindad civil, lo importante de la vecindad civil, bueno, se adquiere de origen, por consanguinidad, por elección de los padres, hay distintas formas de adquirir la vecindad civil. A efectos de la sesión de hoy, ¿qué me interesa? Me interesa que quede clarísimo que si yo me cambio de lugar de residencia, puedo tener un cambio de vecindad civil. Es decir,
Yo ahora estoy en Cataluña y todo esto va muy relacionado con todo el tema de la fiscalidad, ¿no? Es decir, al final se toman decisiones desde una perspectiva fiscal sin tener en consideración los aspectos o las consecuencias jurídicas. Pues esto es importantísimo. Es decir, si yo soy catalana, yo resido en Cataluña de toda la vida, yo soy vecindad civil catalana y por cuestiones X, y aquí os apunto la idea de, no, oye, es que en Madrid es más barato. Bueno, por las cuestiones que sea, yo decido cambiar mi lugar de residencia a otra comunidad autónoma distinta. Si pasan 10 años y yo sigo residiendo en esa nueva comunidad autónoma, automáticamente mi vecindad civil va a cambiar. Es decir, si yo me voy a vivir a Madrid, automáticamente al cabo de 10 años un día, mi vecindad civil cambia y paso a tener vecindad civil común. Pierdo la catalana y adquiero la vecindad civil común. Esto se puede evitar si yo soy consciente de que esto puede pasar y yo quiero mantener la vecindad civil inicial que tenía. Yo lo que puedo hacer es, antes de que pasen estos 10 años, ir al registro civil o al notario y decir, oiga, no, que yo quiero conservar mi vecindad civil. Ahora veremos el impacto que tiene. O lo puedo acelerar. Yo me voy a vivir a Madrid, no quiero esperar 10 años porque quiero adquirir antes la vecindad civil de derecho común. Esto no tiene nada que ver con la fiscalidad, ¿eh? Esto es jurídico. ¿Qué vecindad civil voy a tener? ¿Vale? Yo quiero adquirir de forma anticipada la vecindad civil común, tengo la posibilidad de ir al registro civil o a una notaría para optar expresamente por esa nueva vecindad civil. Es decir, cuando llevo 2 años residiendo en esa nueva comunidad, puedo ir y puedo manifestar expresamente que quiero adquirir ya esa vecindad civil. Esto es importantísimo porque la vecindad civil, a efectos de nuestro ordenamiento jurídico en materia de sucesiones de familia, nos va a determinar cuál es la norma que rige nuestra sucesión o nuestro derecho de familia. ¿Y por qué? Porque tenemos un ordenamiento que se llama plurilegislativo, es decir, dentro de la materia del derecho de sucesiones, las comunidades autónomas que tienen origen foral y que tienen derecho foral propio regulan estas materias porque tienen competencias para ello, de forma que no va a ser lo mismo que mi sucesión se rija por la ley catalana, que por la ley aragonesa, que por la ley del Código Civil, que por la ley balear. Por lo tanto, a los efectos de poder determinar cuál es la ley que rige mi sucesión o, ahora lo veremos, mi régimen económico matrimonial, es decir, aquellos aspectos personales que influyen directamente en mi patrimonio, voy a tener que saber cuál es mi vecindad civil. Y la vecindad civil me va a determinar cuál es la norma que me aplica. Para que sepamos y tengamos presente, hay 7 normas que rigen derecho de familia y derecho de sucesiones, que son el Código Civil, que aplican a aquellos territorios en los que no hay que no son comunidades autónomas con derecho foral propio, con capacidad o con potestad legislativa, y luego están estas otras comunidades que son Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco. Por lo tanto, si yo por lo que sea me cambio de comunidad autónoma, no sé, me acuerdo de unos clientes que vivían en Cataluña y se compraron una casa en Ibiza y entonces lo que hicieron fue trasladar su residencia allí. No es, o sea, trasladar la residencia es una residencia efectiva. No es que yo esté empadronado allá. Luego, el empadronamiento sabéis que es un documento de carácter administrativo que presume la residencia en un lugar, pero que admite prueba en contrario. Al final es la efectividad de la residencia. Bueno, pues ese cambio a Baleares por una cuestión de mejora de calidad de vida según sus ideales, implicaba un posible cambio de vecindad civil y, por lo tanto, un posible cambio de ley aplicable a la sucesión y a los efectos del matrimonio, es decir, a los efectos patrimoniales vinculados con la persona. Bien, por lo tanto, lo primero que tengo que saber cuando yo me planteo hacer una planificación patrimonial es qué ley me aplica. Me aplica la catalana, me aplica la del Código Civil, me aplica Aragón, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a determinar? Por mi ley aplicable. Aquellos no nacionales, ahora después veremos, aquellos no nacionales que residen en nuestro territorio nacional que no tienen vecindad civil, ¿qué ley les aplica, Pilar? Bueno, pues aquí hay una discusión doctrinal, pero es algo muy sencillo y la mayoría de la doctrina nos remite al lugar de residencia. Es decir, el alemán que no tiene vecindad civil, que reside en Cataluña, pues de todas las leyes que coexisten en nuestro ordenamiento jurídico, será la catalana, ¿vale? Por hacerlo muy sencillo, pero sí que os digo que son casos muy complejos a los efectos de determinada ley aplicable. Vale. Entonces, determinada la ley aplicable, ¿por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, me va a determinar cómo yo puedo regular mi sucesión. Seguramente os sonará la figura del pacto sucesorio, ¿no? Que está vigente prácticamente en todas las comunidades autónomas que tienen foral propio, pero el derecho común no lo permite. Pues si mi vecindad civil es el derecho común, yo no voy a poder regular mi sucesión en base a
un pacto sucesorio, porque mi ley personal, la ley que rige mi sucesión determinada por mi vecindad civil, no me lo permite, ¿vale? Bien. Por lo tanto, vecindad civil determinada, ley aplicable. Desde un punto de vista sucesorio, la ley que va a regir mi sucesión es la ley que yo tenga en el momento de la defunción. Es decir, si yo fallezco con vecindad civil catalana, aun cuando previamente hubiera tenido una vecindad civil común, va a ser la ley catalana la que va a regir mi sucesión, ¿vale? Cuando estamos hablando de sucesiones internacionales de ese alemán que venía a vivir a Cataluña, nos vamos a tener que ir a analizar cuál es la legislación internacional que es la que nos rige. Desde el punto de vista del derecho de sucesiones, hay un reglamento europeo que es de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico por ser parte o ser miembros de la Unión Europea, que nos determina que la ley aplicable a la sucesión en aquellos supuestos en los que hay un elemento internacional va a ser el lugar de residencia en el momento de la defunción. Por lo tanto, ese alemán que reside en Cataluña, aunque no tenga nacionalidad española ni vecindad civil catalana, pero fallece en territorio nacional con residencia estable en Cataluña, su sucesión se va a regir por la ley catalana. Sí que es cierto que cuando estamos ante sucesiones internacionales, el reglamento europeo, que es el que nos regiría, nos permite hacer elección de ley. Este alemán que reside en Cataluña va a poder decidir si prefiere que su sucesión se rija por la ley de su nacionalidad. Si no establece nada, será lugar de residencia. Esto es distinto a los nacionales españoles. Sí que es cierto que hay una bastante doctrinal que defiende que, oye, que si los extranjeros pueden escoger ley, ¿por qué nosotros no? Bueno, la mayoría de la doctrina, y yo personalmente opino que eres de condición civil catalana y no puedes escoger que te aplique a tu sucesión la ley del Código Civil Común, ¿vale? Pero bueno, que sepamos simplemente que estos son temas que pueden ser muy complicados, pero que a efectos de una foto personal, ¿no? O sea, al final lo que me gustaría es que al acabar la sesión, pues cada uno pudiera decir, pues mira, pues yo soy catalán, pues yo soy aragonés, pues ahora mi sucesión se va a regir por esta norma. Este es un poco el objetivo de la sesión, sin perjuicio, y también lo podamos aplicar como una primera análisis a los clientes. Espero que sepamos que son temas muy complejos. Pero bueno, determinada la ley aplicable, es decir, qué puntos de conexión tengo que tener presentes para saber cuál es la ley que me va a regir, vamos al siguiente punto, y es, vale, ¿qué patrimonio tengo? Es decir, ¿sobre qué puedo decidir, ¿no? Y hay una consecuencia directa de la celebración de los matrimonios, que es la existencia de un régimen económico matrimonial. Esto es bastante común, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe, ¿no? Pues que tiene un régimen económico y todo el mundo pues más o menos tiene claro pues que en territorio común pues es la sociedad de gananciales, que en Cataluña pues es la separación de bienes. Bien, pero en muchas ocasiones no sabemos realmente cuál es el régimen económico matrimonial que nos determina el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque confundimos los puntos de conexión. La ley lo que nos establece es, oye, ¿cuál es tu régimen económico matrimonial? Y volvemos a lo de siempre. Oye, ¿cuál es la ley personal de los contrayentes en el momento de la celebración? Ley personal dentro del ámbito nacional, vecindad civil. Si hay dos catalanes con vecindad civil catalana, que son los que contraen matrimonio, pues les aplicará directamente la ley catalana, en defecto de elección de ley. ¿Sí? Si ellos no dicen nada, oye, la ley, el punto de conexión inicial es su vecindad civil común. Si no tienen vecindad civil común, por ejemplo, dos catalanes, oye, que residen en Madrid y que se casan en Madrid. Alguien podría pensar, no, es que se casaron en Madrid. Pero ese no es el primer punto de conexión. El primer punto de conexión es en el momento de la celebración del matrimonio, qué vecindad civil tenían los dos, porque ese es el punto de conexión para determinar la ley aplicable. Por lo tanto, si eran dos catalanes que se casaron en Madrid y que residían en Madrid, me da igual, es ley catalana y será derecho de separación de bienes por defecto, que es el legal supletorio, sin perjuicio de que ellos podrán escoger, ¿vale? Si no tienen misma vecindad civil, lo que nos dice la norma es, a diferencia de lo que normalmente se piensa, es lugar de residencia inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Dos catalanes que se casan en Madrid, un catalán y un madrileño que se casan en Madrid, pero que su residencia inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio es Baleares. Pues su régimen económico matrimonial va a estar fijado por la ley del derecho balear, que es separación de bienes. Madrileño, catalán, casados en Madrid con residencia en Baleares. Este punto seguramente también nos llevaría a pensar que es sociedad de gananciales porque se casaron en Madrid. No, es el último punto de conexión. Si no tienen misma vecindad civil
y no podemos determinar una residencia inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio común, pues será el lugar de celebración del matrimonio. Por lo tanto, antes de conocer, ¿no?, de poder manifestar qué es mío y qué no es mío, qué régimen económico matrimonial tengo que hacer este pequeño análisis, ¿sí? Si estamos en el ámbito internacional, a partir del 2019, de enero del 2019, entró en vigor otro reglamento europeo que es de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico, que nos cambia el punto de conexión por el de la residencia común en el momento de la celebración del matrimonio. Por lo tanto, habrá que analizar en qué fecha se contrajo el matrimonio, qué circunstancia personal tenían los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio para saber cuál es el régimen económico matrimonial que me aplica. Determinado el régimen económico matrimonial que me aplica, y aquí es lo interesante, son las normas patrimoniales que van a determinar constante matrimonio qué es mío y qué es de mi cónyuge. Cómo yo puedo administrar mis bienes y cómo los puedo administrar mi cónyuge. Sabéis que si es sociedad de gananciales, al final es una masa común. Yo no tengo nada directamente, tengo una expectativa sobre el derecho a recibir el 50% de esa masa patrimonial. Si estoy en separación de bienes, yo ya tengo directamente un trocito de esos bienes, aun cuando sea una comunidad, ¿no? Compramos la vivienda habitual a partes iguales, ¿no? Bueno, pues esto extendámoslo a todo, a activos financieros, a sociedades, a inmuebles. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer ese pequeño análisis para saber qué es mío y sobre qué yo puedo regular la sucesión, ¿no? Nos encontramos muchas veces que por cuestiones fiscales es más barato donar, vale, pero ¿cómo puedo hacer la donación? Esa donación o esos requisitos para hacer esa donación van a venir determinados por cuál es mi régimen económico matrimonial. Si yo estoy en separación de bienes, como yo ya tengo los bienes que son míos, es decir, hay un lema, ¿no? La separación de bienes, lo mío, mío y lo tuyo, tuyo, ¿no? Que esto es un poco la forma sencilla de describirla. Y sociedad de gananciales, todo a medias, ¿no? Es decir, todo eso que se genera constante matrimonio, excepto los bienes adquiridos a título gratuito, como regla general, ¿sí? Hay otras excepciones, otras características, pero la regla general es que todo lo que se genera constante matrimonio como consecuencia del trabajo, rendimientos de los bienes, frutos, etcétera, es común, a excepción de lo que yo recibo por herencia, por ejemplo, por donación. Regla general, ¿vale? Pero si yo me estoy planteando hacer una donación de unos activos personales, si estoy casado en separación de bienes, sí los voy a poder hacer. Pero si estoy casado en sociedad de gananciales, yo no tengo ese bien concreto para donarlo. Tengo que donar con mi cónyuge. Y hay una sanción muy relevante y es que si no donamos los dos, esa donación va a ser nula. No puede ser eficaz. Por lo tanto, a los efectos de determinar, ¿no?, o de identificar cuándo yo puedo disponer de mi patrimonio, voy a tener que identificar cuál es el régimen económico matrimonial. Entonces, primer punto, una vez determinada la ley aplicable, oye, ¿qué tengo? ¿Qué tengo y cómo yo lo puedo gestionar? Pues tengo que mirar cuál es el régimen económico matrimonial. Pequeño apunte para la figura de las parejas estables, que sabéis que aquí en Cataluña, bueno, yo estoy en Barcelona, pero que sepáis que, no es un tema sencillo, es un tema muy complejo jurídicamente porque no hay una norma estatal que nos determine qué es pareja estable. Y en función de la comunidad autónoma, si tienen potestad legislativa, pues tienen más fuerza o menos fuerza. En derecho común, las parejas estables no tienen efectos civiles, es decir, no tienen régimen económico, no son llamados a la sucesión, ahora lo veremos. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas, como puede ser Aragón, como puede ser Cataluña, que hay una equiparación en las parejas estables, ¿no? Y luego cada comunidad establece los requisitos para identificar qué es una pareja estable. Aquí en Cataluña tenemos un pequeño problemilla, entre comillas, ¿no? Y es que la mera convivencia continuada durante más de 2 años automáticamente me convierte en pareja estable. Eso, ahora después veremos, tiene unas consecuencias jurídicas relevantes porque asimila a los efectos del matrimonio. Entonces, en función de cuál sea la comunidad autónoma, voy a tener que verificar si realmente soy pareja estable o no y qué consecuencias comporta. Pero que sepamos, a los efectos del momento en el que estamos de la presentación, que las parejas estables no tienen régimen económico matrimonial. No se les aplica ni sociedad de gananciales ni separación de bienes. Tendrán que pactar ellos expresamente cómo quieren regularse constante y convivencia, ¿sí? Importantísimo. Por lo tanto, régimen económico va a venir determinado o va a tener mucha importancia a la hora de determinar cuál es la vecindad civil, ley aplicable, y si no, puntos de conexión siguientes. Importante, se fija en el momento de la celebración del matrimonio. Aunque yo cambie de vecindad civil, el matrimonio no se va a modificar, el régimen económico. Si yo me caso con un catalán, yo soy catalana, 2 catalanes, misma vecindad civil, y me caso en Cataluña y resido en Cataluña, no hay duda, separación de bienes. Y yo me voy a vivir a Madrid, sola, con mi marido, con quien sea, al cabo de 10 años yo cambiaré mi vecindad civil, pasaré a tener vecindad civil común.
pero mi matrimonio se seguirá rigiendo por la ley que determinamos en el momento de la celebración, que era separación de bienes, régimen legal supletorio aplicable en Cataluña, ¿vale? Por tanto, el régimen económico no va a variar, pero sí puede variar mi ley personal, mi vecindad civil, ¿sí? Y esto veremos que va a tener implicaciones en la sucesión, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo saber qué régimen económico matrimonial tengo, si soy matrimonio, si soy pareja estable, cómo nos venimos configurando y cómo nos gustaría funcionar, ¿vale? Identificado el régimen económico matrimonial, otro elemento indispensable dentro de lo que es la composición del patrimonio es tener muy claro qué tengo y qué no tengo, porque nos encontramos muchas veces que confundimos lo que yo utilizo con lo que yo tengo. ¿Y a qué me estoy refiriendo como regla general? Oye, yo tengo una sociedad en la que tengo, bueno, pues una serie de activos que yo utilizo. La casa de la playa es de la sociedad, por mucho que yo lo utilice, es un supuesto, pero puede ser mía, pero tengo que saber de quién es, ¿no? Y nos encontramos muchas veces de, sí, quiero que la casa de la playa sea para mi hijo Pedro, vale, pero ¿de quién es? Mía. Bueno, y vas al registro y ves que esa casa es de la sociedad. Yo no puedo disponer de una casa que no es mía como regla general. Hay figuras que nos permitirían establecer el destino de esa casa en favor de quien yo quiera, pero a priori lo que tengo que saber es que esa casa no es mía. Entonces nos encontramos muchas veces que la composición del patrimonio son participaciones sociales. Entonces, ese análisis de cómo voy a planificar mi patrimonio, tengo que tenerlo en cuenta sobre esas participaciones. Puedo tener el 100% de participaciones sociales en los activos financieros. Pues solo puedo disponer de esto, o solo debería poder disponer de esto. Luego hay otras herramientas, ya os avanzo, ¿no? Está el legado de cosas ajenas, es decir, podríamos buscar opciones de cómo distribuirlo, pero tengo que saber qué tengo para poder establecer las normas del juego y buscar alternativas y soluciones para conseguir aquello que para mí es interesante, ¿no? Es cierto que la composición del patrimonio nos va a determinar la complejidad en mayor o menor medida, juntamente con las voluntades que yo tenga, de cómo va a ser la distribución o la planificación patrimonial. Si tengo activos financieros, pues va a ser mucho más sencillo de repartir que si tengo sociedades operativas, sociedades inmobiliarias, si tengo inmuebles personales, inmuebles dentro de sociedades. O sea, la composición del patrimonio me va a dar esa foto para yo poder analizar, oye, qué puntos son delicados o qué puntos voy a tener que tener más en consideración desde una perspectiva civil y también desde una perspectiva fiscal, ¿no? Pues esto yo aquí no entro porque yo no soy fiscalista, pero ya sabéis, ¿no? Que al final, oye, pues no es lo mismo recibir una vivienda habitual pues que recibir una sociedad bonificada, etcétera, ¿no? Por lo tanto, va a ser importantísimo que cuando afrontemos la sucesión, la planificación patrimonial, tengamos una foto de circunstancias personales, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Dónde nací? Si estoy casado, si estoy divorciado, si voy por la tercera mujer, si tengo hijos de 2 matrimonios, ¿cuál es mi situación personal? ¿Y cuál es mi situación patrimonial? El mapa de mi patrimonio, para poder identificar qué alternativas podemos tener. Identificados estos aspectos tan jurídicos, me voy a la parte esencial. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Cuál es mi situación personal? ¿No? Nos encontramos muchas veces que hay una situación, pues ayer justo pues teníamos una reunión con un cliente que solo tiene un hijo. Pues alguien podría pensar, y Pilar, pues qué sencillo si es todo para el hijo. Bueno, pues las circunstancias personales pueden afectar, porque este señor tenía una pareja. Entonces, esa pareja estable, ahora veremos que también puede tener derechos sucesorios. Por lo tanto, yo tengo que tener una foto de cuál es mi circunstancia personal y sobre todo de cuál es mi voluntad, qué me preocupa. No es lo mismo que te preocupe proteger al cónyuge, que te preocupe proteger a los hijos, que te preocupe que, y perdonadme, que esa nuera que no soportas pueda recibir algo tuyo, por ejemplo, ¿no? O tengo que saber muy bien si yo quiero, por ejemplo, hago una donación en vida de la empresa familiar porque fiscalmente es más ventajosa. Vale, yo transmito nuda propiedad. Me reservo usufructo porque me reservo derechos económicos y en todo caso puedo reservarme también derechos políticos. ¿Qué tengo que saber? Que esa donación que estoy trasladando a mi hijo, esa donación, ese patrimonio que le estoy dando a mi hijo, ya es de mi hijo. Por lo tanto, lo que voy a tener que visualizar es que ya no me preocupa tanto mi sucesión, sino que me preocupa la sucesión de mi hijo. Entonces voy a tener que analizar cuál es la situación personal de mi hijo. ¿Está casado? ¿Está con una pareja estable? ¿Convive con alguien? Y ahí, es muy gracioso cuando estas preguntas las empiezas a hacer los clientes, no aquí en Cataluña, les preguntas, oye, ¿y tu hijo está casado? Y sí, una chica encantadora, monísima. Entonces, claro, cuando te empiezan a contar, llevan 3 años. A mí, las alertas, pum, 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 pum. Entonces, no se lo pueden creer, es cuando realmente viene la preocupación, ¿no? Os he contado que en Cataluña la pareja estable, por la mera convivencia de 2 años, entre otras formas, es automáticamente
pareja estable, ¿no? Pues ese hijo al que tú le has dado la donación, la empresa familiar, porque lo quieres involucrar, porque quieres que haya una continuidad, porque es un, bueno, pues porque es un premio, ¿no?, de confianza. Ojo, porque si tu hijo tiene vecindad civil catalana, convive de forma estable, ¿sí?, con una persona, con una pareja, desde hace más de 3 años, automáticamente es pareja estable. Ahora veremos qué pasa. Si tu hijo no hace sucesión, va a ser la ley catalana la que determine los efectos de la sucesión. Por lo tanto, todos estos elementos lo voy a tener que tener presente. Mi hijo tiene hijos pequeños que tienen 2, 3 años. ¿Quién va a gestionar este patrimonio? ¿Mi hijo? ¿La madre de los niños? Es decir, ¿cuál es mi situación personal? ¿Tengo algún hijo con alguna discapacidad? Es decir, ¿qué me preocupa? Y una vez identifico qué me preocupa, es decir, ley aplicable, qué tengo y qué me preocupa, es cuando ya puedo empezar a pensar qué quiero, ¿no? ¿Cómo quiero repartir mi patrimonio? Ahora veremos, ¿no?, qué pasa si yo no hago nada. Y es muy habitual, ¿no?, que al final, ahora os explicaré, ¿no?, qué es lo que pasa, pues que los clientes, bueno, pues que digan, o nosotros mismos, ¿no?, digamos, bueno, pues esto ya me está bien. Bueno, todo lo que ya me está bien, todo lo que la ley establece tiene unas repercusiones, pero la ley no está pensando en mi circunstancia personal. La ley no sabe si yo tengo un hijo que se lleva a matar con el otro hijo, o si yo voy por mi tercer cónyuge y quiero ayudar a mi pareja, que no es la madre de mis hijos, pero la ley no lo sabe. Por lo tanto, es importantísimo que yo haga una reflexión personal, identifique qué me interesa, qué me preocupa para poder darle esa solución, porque es que tenemos infinitas herramientas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esas herramientas van a venir determinadas también por la ley aplicable, ¿sí?, y por la fiscalidad. Bien, pero este paso es importantísimo, es realmente el trabajo relevante a la hora de hacer la planificación, y es lo que os explicaba. Vale, donación es más barato, pero ¿realmente quiero ya donarle a mi hijo? ¿Se lo quiero donar? Vale, oye, sí, se lo quiero donar, pero ¿en qué condiciones? ¿Quiero que él decida sobre la sociedad? No quiero decidir yo. Pues esto es lo que me va a determinar el cómo yo voy a regular mi sucesión, ¿vale? Por lo tanto, importante, foto personal, foto patrimonial. Vale, ¿y qué pasa si no digo nada? ¿Qué pasa si, oye, pues mira, pues sí, esto está muy bien, Pilar, pero a mí, oye, mira, no lo sé, a mí ya me está bien, todos se llevan muy bien, yo no tengo ningún problema, ya lo hemos hablado todo, vale, tengo que saber qué es lo que dice la ley. Y la ley va a depender de cuál sea la ley aplicable. Aquí os he puesto Cataluña y Código Civil, ¿sí? Entonces, lo primero que me va a decir la ley es qué herramientas tengo para regular la sucesión. En Cataluña sabéis que está el testamento y el pacto sucesorio. En Código Civil es solo testamento. Yo no puedo regular la sucesión de forma paccionada, ¿no? El pacto sucesorio es un testamento, para que nos entendamos, que yo hago junto con otra persona y que yo no voy a poder cambiar como regla general sin esa otra persona. Da cierta seguridad en cuanto a los efectos futuros de mi sucesión, que también pueden ser presentes, ¿no? Pero bueno, la ley sucesoria va a determinar cómo yo lo puedo regular. Si es testada, tengo testamento o pacto sucesorio. Vale. Regla general, tengo absoluta libertad de regular mi sucesión. Puedo regularla como quiera, solo tengo un límite. Regla general, ¿eh? Hay excepciones, bienes reservables, bienes troncales, etc. Regla general, la legítima. Sabéis que la legítima es ese trocito que la ley reserva sí o sí a determinadas personas con las que tengo un determinado grado de parentesco. No va a ser lo mismo que sea ley catalana, que sea Código Civil, que sea Código Civil aragonés. ¿Por qué? Porque las personas que tienen derecho a ese trocito de legítima, a ese trocito de herencia, que son los legitimarios, va a variar. En Cataluña solo son legitimarios los hijos y descendientes y en defecto los padres. En derecho común son legitimarios los hijos y descendientes, en defecto de los hijos, los padres y el cónyuge. Lo que pasa es que la legítima del cónyuge va cambiando. En Cataluña el cónyuge no es legitimario, por lo tanto esto ya nos dice cosas. Yo no tengo que dejar nada al cónyuge si hago un testamento en Cataluña. Ahora, en derecho común sí, ¿no? Entonces, esto nos va a determinar si para mí lo que me preocupa es que yo quiero proteger más a mis hijos que a mi cónyuge, o a la inversa, ¿no? Quiero proteger más a mi cónyuge que a mis hijos, pues según la ley que rija mi sucesión, voy a tenerlo más o menos fácil, voy a tener que pensar otras alternativas, ¿no? En derecho común, la legítima, aquí lo tenéis puesto, son la legítima de los hijos. Automáticamente, sí o sí, este trocito tiene que ir para los hijos. Son 2/3 partes del haber hereditario. Y en Cataluña es una cuarta parte. Aparte de que jurídicamente los efectos son muy distintos. En Cataluña es un derecho de crédito, en derecho común todos los bienes de la herencia están afectados al pago de la legítima. Es distinto, pero que sepamos que si yo hago testamento, tengo libertad absoluta de regular mi sucesión con la limitación de la legítima. Libertad absoluta, ¿qué quiere decir? Que yo, la condición de heredero, se la puedo dar al panadero que me hace los croissants los lunes.
¿sí? Es decir, no tengo que nombrar heredero a mis hijos. Cuando la gente habla de desheredación, habla de que te quito la legítima, pero yo puedo designar heredero a quien me apetezca, ¿vale? Por lo tanto, si yo regulo la sucesión, el límite que tengo es la legítima y en función de cuál sea la ley aplicable, según cuál sea mi vecindad civil, ¿sí? Va a ser más o menos amplia, más o menos estricta, ¿sí? Si os parece, acabo un momento esta slide y lo digo porque hay una pregunta, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que tengo que saber cuando regulo la sucesión, ¿vale? No regulo la sucesión. Yo, Pilar, mira, a mí esto me da un dolor de tripa que yo, oye, es que claro, no tengo dos casas iguales, ¿yo cómo voy a dejar iguales a mis hijos? ¿No? Es que para mí son todos iguales. Bueno, esta es la premisa que nos escuchamos siempre de los padres. Y la reflexión es, ¿qué es dejarles iguales? ¿Qué es? En cuanto a valor, dejarles satisfechos, porque igual la casa de la playa solo la quiere uno, igual la casa de la montaña el otro la odia, pues ¿para qué? ¿No? Es decir, yo al final, y esto es muy personal, pero si hay una relación cordial, si hay una relación de diálogo, pues qué menos que poder comentarlo, porque al final a ti te va a dar tranquilidad a la hora de regular tu sucesión. Y no nos olvidemos, regular la sucesión es un acto de responsabilidad personal. ¿De qué? De proteger, ¿no?, de la mejor manera posible esas relaciones familiares, ¿no?, que son las que un poco nos marcan nuestro día a día, y ese patrimonio por el que trabajamos durante toda la vida, ¿no? Al final, entonces, ¿por qué no comentarlo? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no formar a los hijos ya? ¿No? Que no se encuentren después con toda... Es una preocupación, bueno, es una máxima la preocupación de la planificación, que los hijos no lo reciban ya. Bueno, vale, podemos, la ley llega donde llega. Hay muchas herramientas para proteger que los hijos, cuando tú faltes, no lo reciban ya. Administraciones especiales, limitaciones de disponer, muchas figuras. O bastantes, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado de una pequeña formación, ¿no? Entonces, ¿por qué no dialogarlo? En cualquier caso, esto es un tema personal que yo lo lanzo porque, oye, al final la experiencia profesional, la experiencia práctica te lleva un poco a entender que cuanto más se hablan las cosas, pues al final menos confusiones hay, ¿no? Porque siempre lo digo, cuando se produce una sucesión, no es que la sucesión genere conflictos, no, no. O sea, lo que generan conflictos son las emociones que surgen, ¿no?, de las personas, y nos encontramos con que en el 99% de los casos los conflictos sucesorios no son jurídicos. La gente no discute sobre el fideicomiso de residuo con facultad de disponer o no. No, la gente discute porque papá tenía, porque papá me dijo, porque porque a ti te dieron. Entonces, son emocionales. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad, yo siempre lo recomiendo, ¿no? Pero cada familia es un mundo y cada persona también. Por lo tanto, ¿qué dice la ley si yo no regulo la sucesión? Pues la ley me determina, me cubre los efectos básicos, pero no sabe, como decía, si tengo un hijo con discapacidad, si tengo 5 hijos, si tengo 3 matrimonios, no lo sabe. Entonces ella dice, la ley dice, oye, yo te determino quiénes son tus sucesores universales, quiénes son tus herederos. Y no va a ser lo mismo que esté en derecho común que esté en derecho catalán, ¿sí? Os pongo los dos un poco porque son Cataluña y el derecho común porque es el más amplio y porque hay un punto de distinción relevante. Derecho común, yo no digo nada, mis herederos son mis hijos, ¿sí? Mis herederos, los que me van a suceder, los que van a recibir mi patrimonio. Pero ojo, que el cónyuge va a tener un trocito de derecho, porque el cónyuge es legitimario. ¿Y qué derecho va a tener el cónyuge? Va a tener el usufructo de un tercio de todos y cada uno de los bienes. Es cierto que luego van a poder conmutarlo, van a poder cambiarlo, ¿no? Le van a decir, oye, este usufructo vale tanto, pues te doy ese trocito. Pero no tiene más. Si yo no digo nada, el cónyuge no tiene más. Y nos obliga a esta coexistencia jurídica de nuda propiedad y usufructo que solo nos genera dolores de cabeza, jurídicamente. Porque ¿qué tiene el usufructo? El derecho a recibir los frutos y a utilizar las cosas. Pero claro, es un tercio de cada cosa. ¿Y cómo vamos a funcionar un tercio de un piso? Por ejemplo, evidentemente que se puede conmutar, pero es lo que nos dice la ley, ¿sí? Usufructo del tercio. Bueno, si no tengo hijos ni descendientes, los siguientes en ser llamados a la herencia son los padres o ascendientes en derecho común. Y aquí el cónyuge sigue teniendo derecho a usufructo. ¿Sobre cuánto? Sobre la mitad. Pero tiene derecho a usufructo. Entonces estoy obligando a que mi cónyuge, ¿sí?, que puede ser el tercer cónyuge, conviva jurídicamente con mis padres mayores. Bueno, pues quizá no es lo más óptimo jurídicamente. Si no tengo hijos, ni descendientes, nietos, ni tengo padres ni ascendientes, el siguiente llamado es el cónyuge. Y ojo, derecho común, cónyuge. Cónyuge, me he casado. No es pareja estable. Pareja estable no tiene ningún derecho sucesorio. Ninguno, salvo lo que tú voluntariamente le quieras trasladar o le quieras dejar. ¿Vale? Esto es importantísimo. Si ya no tengo cónyuge, colaterales cuarto grado con preferencia de grado más cercano, hermanos, sobrinos, tíos, primos, hermanos, y en última instancia el Estado español. ¿Qué pasa en Cataluña?
En Cataluña, hijos y descendientes, primer llamado, ¿vale? Y aquí os he dicho, el cónyuge no es legitimario, pero tiene derechos en Cataluña. El cónyuge en la sucesión intestada. Si hago testamento, oye, no te tengo por qué dejar nada. Luego discutiremos si tú cumples los requisitos, si tienes unas necesidades y puedes llegar a reclamar eso que se conoce como la cuarta viudal, pero no es automático. Tienes que ir a un procedimiento judicial, acreditarlo, etcétera, 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 ¿vale? Para que no nos confundamos. Pero bueno, si tengo hijos y descendientes, mis herederos son mis hijos. ¿Y qué derechos tiene el cónyuge o pareja estable? No necesariamente me tengo que haber casado. O sea, yo con la mera convivencia de 2 años, automáticamente eres pareja estable. ¿Y qué estoy generando? Que mis hijos del primer matrimonio convivan jurídicamente con mi nueva pareja con la que hace 3 años que convivo. ¿Y qué derechos tiene el cónyuge en Cataluña en la sucesión intestada? El usufructo universal. Todos los bienes de la herencia van a ser en usufructo para el cónyuge o conviviente. Por lo tanto, a mí, claro, cuando alguien me plantea esto ya me está bien, claro, a mí yo creo que es que automáticamente cojo el sarampión. ¿Por qué? Estoy obligando a una convivencia jurídica entre situaciones o personas pues que no se acaba, o sea, estoy desincentivando la conservación del patrimonio, ¿no? Estoy desincentivando la continuación de la empresa familiar. Usufructo, frutos y rendimientos, propiedad, los hijos. Por tanto, ojo, pero además, ¿qué pasa en Cataluña? Que si yo no tengo hijos, ese hijo al que le he hecho la donación en vida, que tiene una pareja con la que convive, sí, que le he dado la nuda propiedad, pero que yo no he planteado su sucesión, sino que he planteado la mía, y no tiene hijos, si ese hijo que ha recibido por donación la empresa familiar fallece y convive con otra pareja, es su heredera, porque no tiene hijos. Si no tengo hijos y descendientes, es cónyuge o conviviente. Por lo tanto, en Cataluña, el cónyuge o conviviente es el segundo llamado si no hago testamento. Por tanto, importante, pequeño matiz, ¿no? Que tenemos que tener presente en función de cuál sea el mapa de mi situación familiar y personal. Que no tengo cónyuge o pareja, entonces ya son los padres, pero que veamos, o sea, en Cataluña esa donación que te he hecho en vida de las participaciones no revierten en mí si tú falleces, revierte en tu pareja estable. Por lo tanto, es importantísimo que conozcamos cuáles son los efectos que la ley establece en defecto de disposición expresa. Además de que si yo no establezco nada, la ley no regula nada, la ley no va a proteger ese patrimonio que van a recibir los menores, la ley no establece una administración especial. A los 18 años, los menores, oye, esto es mío, soy heredero. Otra cosa es que nos discutamos sobre el usufructo. No os lo he dicho porque no es el objeto de la sesión. El usufructo del cónyuge en Cataluña lo podemos llegar a cambiar, pero bueno, que sepamos que la foto principal es esta, ¿no? Entonces, la ley no va a analizar concretamente mi situación personal, por lo tanto, sí o sí tengo que regular mi sucesión, sí o sí tengo que hacer análisis de cuál es la ley aplicable, qué herramientas tengo, cuáles son los límites, cuál es mi composición patrimonial y qué cuestiones tengo que regular porque quiero protegerme ante la regulación que establece la ley, ¿sí? El siguiente punto es la fiscalidad, que aquí no voy a entrar porque bueno, es un poco el motor que mueve las planificaciones, pero para mí, pues como estáis viendo, al final creo que es importantísimo, evidentemente solo faltaría, pero que tiene que ser un elemento más para tomar la decisión, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que yo quiero? Y en última instancia, lo digo porque ya estamos un poco tocando el fin de la sesión porque hay 4 preguntas, en última instancia, al final, otros aspectos esenciales es un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Al final siempre pensamos en sucesión o en donación, porque la fiscalidad es importantísima. ¿Y qué es importante que tengamos presente? Que la donación, como os decía, puede ser una herramienta de planificación de la sucesión futura, ¿no? Es decir, al final, cuando yo hablo de planificación sucesoria, tengo que hablar de planificación patrimonial. ¿Por qué? Porque si fiscalmente o por mis circunstancias personales o por mi voluntad quiero avanzar la sucesión, lo que tengo que tener presente es que puedo controlar los efectos de esa donación. Por un lado, tengo que pensar cómo la quiero hacer. Y por otro, que esa donación puede ser parte de la planificación sucesoria. Si yo ahora a un hijo le doy, no, me lo invento, 500.000 euros, no tengo por qué dárselo a todos. No, es que yo quiero que todos reciban lo mismo. Bueno, pues valoremos si es posible que todos reciban lo mismo cuando tú faltes, porque ahora no tienes tanta capacidad de disponer. Por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, que sepamos que la donación, esa figura que gusta tanto fiscalmente, jurídicamente es importantísima. A mí también me gusta mucho, me da cierto respeto, porque al final es lo que os he dicho, yo lo pierdo. Pero si lo hacemos bien puede ser muy interesante, que puedo controlar
cómo recupero, si la recupero, si mantengo el control sobre esos bienes que te he donado, sobre no, y ese efecto que puede tener a futuro, ¿no? Por lo tanto, una advertencia, un levanto la mano de que, ojo, porque hay otras herramientas, ¿no? Más allá de lo que es la planificación sucesoria estrictamente, que me pueden ser interesantes. Igual que os digo, el régimen económico matrimonial puede ser una herramienta, ¿no? Al final yo lo determino en el momento de la celebración del matrimonio, pero lo puedo modificar yo voluntariamente vía capítulos matrimoniales. Y si lo que pactamos o lo que aplicaba en su momento ahora no me interesa, lo puedo modificar, ¿no? Y puedo establecer que sea un mecanismo de planificación futura para las circunstancias que sean. Luego, poner de manifiesto la discapacidad, ¿no? Que es la situación personal, que es la gran olvidada, porque siempre pensamos en morirnos, pero que tengamos presente que si tenemos un ictus, un accidente, no me he muerto y tengo necesidad, ¿no? Ese dinero o ese rendimiento que yo recibo por mi trabajo no lo voy a seguir cobrando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planifico? ¿Cómo me protejo? Y sabéis que ahora mismo ha cambiado sustancialmente la regulación de las situaciones de lo que antes entendíamos como incapacidad, ¿no? Que ahora hablamos de discapacidad y que, bueno, pues hay otras herramientas que nos permiten regular de una forma más concreta y personalizada, oye, esas medidas de apoyo que yo voy a poder necesitar ante una pérdida puntual o ante una pérdida no tan alta o no tan relevante de la capacidad, ¿no? Y luego, especial atención a cuando mi patrimonio, mi composición patrimonial está formado por empresa familiar, porque ya lo sabéis, ¿no? Al final, la empresa familiar no es solo hablar de participaciones sociales, es hablar de propiedad, es hablar de gestión, es hablar de relaciones familiares, ¿no? Entonces, cuando afrontamos una planificación sucesoria, cuando yo tengo la foto patrimonial, la foto personal, voy a poder identificar fácilmente qué posibles situaciones de riesgo tengo ante una planificación patrimonial en función de cómo yo distribuya la propiedad, ¿no? De esa empresa familiar, ¿no? Y si vale la pena que ya o que tengamos previsión de regular determinados aspectos que pueden ayudar a la convivencia futura de la empresa, la familia y la propiedad, ¿no? Los 3 círculos mágicos o esenciales de toda empresa familiar. Y si os parece, voy a dar pie a contestar estas 5 preguntas que tengo. José María... Ay, vaya, José María, perdona, tendría que haberte visto antes porque me dice que no ves la presentación. Os la pasarán. Vale, discúlpame, a tu disposición. Si quieres cualquier cosita, pues lo comentamos y cuando la leas no... ¿Vale? Buenos días, ¿qué ocurre con el resto de regímenes especiales como el aragonés? Bueno, pues aquí es ley aragonesa, ¿no? Es decir, al final habrá que analizar concretamente el régimen aragonés. Por ejemplo, os apunto, ¿no? Pues que cuando el régimen aragonés es muy curioso porque es como muy de origen, ¿no? Es muy fiel a la tradición aragonesa. Y el régimen económico matrimonial aragonés, que por defecto de elección de pacto entre las partes establece como régimen económico el consorcio conyugal, que es una especie de separación, de sociedad de gananciales, tiene una particularidad, y es que todo matrimonio que se somete a la ley aragonesa automáticamente tiene derecho al usufructo viudal. Y es un derecho del derecho de familia, como consecuencia de que a tu matrimonio, con independencia del régimen económico, se le aplica la ley aragonesa. Y ese usufructo viudal es muy interesante. Yo me lo cargo siempre porque es que me complica las planificaciones. Pero ¿qué tenemos que saber? Pues que ni los propios aragoneses lo saben, ¿no? En vida es un derecho expectante al usufructo cuando fallezca uno de los cónyuges. De forma que ya puedo regular mi sucesión como quiera, que el usufructo va a ser del cónyuge, pero no por ley sucesoria, sino por ley del derecho de familia. Por lo tanto, voy a tener que analizarlo, ¿no? Y voy a tener que conocerlo. Pero por defecto que sepamos que el régimen legal supletorio aplicable al régimen económico matrimonial es el consorcio conyugal, que es muy similar a la sociedad de gananciales. Y por ejemplo, en cuanto a la sucesión, la legítima es la mitad. Es la mitad de la masa hereditaria, pero es una legítima colectiva, es decir, así como en Cataluña esa cuarta parte la reparto a partes iguales, o en derecho común esos 2/3 a partes iguales, en Aragón esa mitad se la puede dar solo a uno, y ya puede ser hijo o descendiente, ¿no? Y unas particularidades, pero habrá que analizar en cada caso concreto justo la ley aplicable a la sucesión o al régimen económico matrimonial en el momento de la celebración del matrimonio. Dice, de los 2/3 del legítimo no se existe, la otra es la libre disposición de los herederos legales. Correcto, se habla de que en derecho común hay 3/3. La sucesión, la herencia se reparte en 3/3. Tercio de legítima estricta, tercio de mejora y tercio de libre disposición. El de libre disposición es el que le puedo dejar al panadero sin ningún problema. El de legítima estricta sí o sí tiene que repartirse por partes iguales entre los hijos, primeros llamados, y el tercio de mejora es el que yo puedo atribuir directamente a algún hijo descendiente, sí.
¿Y se puede tener acceso a posterior a la grabación y presentación? Sí, por supuesto. Estará a vuestra disposición. Además, creo que os la envían. Ay, que hay más preguntas, perdón. A ver. Ah, vale, José María, gracias. Vale, Eva, hola, un español que reside en el extranjero, ¿qué ley se le aplica a la sucesión? También puede escoger como en un nacional correcto, es decir, a un español que resida fuera del territorio nacional se le aplica la ley de su residencia. A un español que reside en Francia, su sucesión se regirá por la ley francesa, pero sí que puede optar por la ley española. ¿Pero por qué ley española? Por la ley de la vecindad civil que tenía antes de irse de España. Pensemos que la vecindad civil no la pierdo salvo que pierda la nacionalidad. Por lo tanto, si yo soy vecindad civil catalana, me voy a residir a Estados Unidos, ¿sí? Y estoy 25 años residiendo en Estados Unidos y vuelvo, yo sigo teniendo la misma vecindad civil, ¿sí? Por lo tanto, si yo resido en Estados Unidos, como mi ley personal de mi nacionalidad me permite, ¿no? O sea, la sucesión me diría que se me rige por ley americana, ¿vale? Pero yo podría escoger la ley española, ¿sí? Vale. Navarra yo creo que es para mí la más desconocida, pero es importante Navarra porque de hecho es la que tiene absoluta libertad de testar, porque en Navarra la legítima no tiene cuantía económica. Es decir, así como os he dicho que en Cataluña es un cuarto derecho de crédito, en derecho común os he dicho 2/3 todos los bienes afectos. Ahora os he dicho Aragón la mitad, ¿no? Y que la puede ser una legítima colectiva. En Navarra tengo absoluta libertad de testar. Puedo establecer también pactos sucesorios. Además, cada comunidad autónoma regula sus tipos de pactos sucesorios, ¿vale? Entonces, la particularidad básica de Navarra es que la legítima no tiene cuantía económica. Yo simplemente tengo que dejar esa mención dicha de lego a quien corresponda 4 robadas de tierra por bienes inmuebles, 5 carrines de plata. Dicho eso, ya está. El resto de mi patrimonio lo puedo dejar a quien yo quiera, ¿no? Tengo absoluta libertad de estar. Aparte de que lo único tema que tengo que tener, lo único, aparte de otras particularidades, en Navarra sí que hay bienes troncales, por lo tanto, tengo que conocer un poco el origen de los bienes para poder saber la facultad de disponer que tengo. Pero, María Jesús, si lo consideras, podemos tener una sesión particular o me escribes y te digo los puntos más concretos que te pudieran interesar, ¿vale? ¿Hay que tener alguna cautela cuando preparamos testamento personal escrito a mano hológrafo sin entregarlo al notario? Hombre, por supuesto, al final en nuestro ordenamiento jurídico, en función de la ley aplicable, ¿sí? Nos va a determinar la validez de los documentos sucesorios, ¿sí? Derecho común, derecho catalán, y como regla general todos los ordenamientos jurídicos que coexisten en el ordenamiento español nos permite... Ay, disculpa un momento que se me va a acabar la batería. Sí, todos los ordenamientos jurídicos permiten la redacción del testamento hológrafo. De hecho, cuando estuvimos en pandemia, que estuvimos confinados y que no se podía salir y que las notarías solo regulaban o solo permitían la firma de documentos indispensables, se planteaba el testamento. ¿Es indispensable? No, precisamente porque tenemos otras alternativas, que es por ejemplo el testamento hológrafo. Entonces el testamento hológrafo tiene que cumplir los requisitos, que es manuscrito de puño y letra. No vale picarlo al ordenador y firmarlo. Eso no es un testamento hológrafo. No va a cumplir los requisitos que la ley establece para que tenga validez. Pero es que además, una vez yo fallezco y mi último documento que regula la sucesión, mi último testamento es un testamento hológrafo, tiene que pasar por un proceso que se llama de adveración. Y tiene unos plazos, es decir, yo desde que fallezco hasta que presento ese testamento como válido, pues no pueden pasar más de unos plazos. Si no recuerdo mal, no sé si Cataluña eran 5 años y Código Civil son 4. Entonces tengo que darle validez a ese documento. Entonces tengo que presentarlo, tengo que llevarle ante un notario que haga una pericial caligráfica para que verifique que efectivamente esta es la caligrafía del testador. Y si cumple los requisitos, pues será el documento que regule la sucesión, por supuesto. ¿Qué pasa? Que es un documento que si yo guardo en el cajón nadie sabe que existe. Por lo tanto, no es un documento que tenga acceso al registro público de actos de última voluntad, ¿no? Que son los documentos los testamentos notariales que automáticamente se comunican. Sabéis que cuando una persona fallece, una vez obtengo el certificado de función, puedo solicitar el certificado de actos de última voluntad. Ahí, en ese certificado, junto con el certificado de actos de seguro de vida, que son 2 documentos separados, pero que se pueden pedir en el mismo momento. Entonces, en el certificado de actos de última voluntad, que me aparecen todos los testamentos abiertos, todos los testamentos que he hecho ante notario a lo largo de mi vida. Entonces, eso te da muchísima garantía, mucha seguridad de que se va a cumplir tu voluntad, porque es que ahí aparece, ¿no? Entonces, y de hecho son 2 documentos, certificado de función y últimas voluntades,
que necesitamos para todo, para pedir las cuentas al banco, para pedir la copia del testamento. Es decir, te da garantía de que ese es el documento que van a saber que tú hiciste ese testamento, que hiciste ese pacto accesorio. Si hago un testamento hológrafo y lo guardo en el cajón, pues bueno, pues muy buena voluntad tiene que tener el que lo encuentre, ¿no? Si no es el beneficiario del testamento. Pero vamos, que sepamos que sí que es posible hacer un testamento hológrafo, ¿sí? Vale, vale, Sonia, Virginia, gracias a ti, Elena, gracias a ti. ¿Qué opinas del típico testamento recíproco entre cónyuges que constituye el usufructo sobre toda la herencia para el cónyuge y si algún legitimado después de esta, que se queda con la legítima estricta, protege más según la edad del cónyuge? Yo no soy partidaria de la convivencia jurídica de usufructo y nuda propiedad. No lo soy, o sea, creo que al final al cónyuge hay que protegerlo y yo soy de las que piensan que al cónyuge tienes que darle por lo menos la vivienda, si quieres darle solo el usufructo de la vivienda y posibilidades de tener rendimientos, ¿no? Entonces, ese genérico, si al final, después de todo el análisis, llegamos a la conclusión de que por la composición de mi patrimonio lo interesante es dar el usufructo de todo al cónyuge, me va a parecer bien. Pero detrás de una reflexión. Y también os diré, o sea, al final cuando yo regulo la sucesión, sabéis que está la figura del legado, que es yo te doy un bien concreto a una persona concreta, y luego está la institución de herederos. Son jurídicamente figuras muy distintas y puede ser que todo sea el mismo, pero cuando yo juego con legados puedo coger uno y dejar otro. Si yo nombro heredero al cónyuge, o le nombro usufructuario universal de todo, o lo toma todo o lo deja todo, ¿no? Entonces, si al final, después del análisis personal y patrimonial, llego a esa conclusión, me va a parecer perfecto. Si no, si es porque así, bueno, el cónyuge tiene el usufructo de todo, pues depende, porque si son sociedades, si mi patrimonio es una empresa familiar y le estoy dando el usufructo al cónyuge, ¿quién va a decidir el reparto de dividendos? Pues los nuevos propietarios. ¿Y qué incentivo van a tener los nuevos propietarios de repartir dividendos? Pues ninguno. ¿Y qué le estoy dando al cónyuge? Pues nada. Entonces, depende. ¿Sí, Elena? O sea, sé que no te estoy contestando, pero es un poco te estoy poniendo de manifiesto los puntos a reflexionar, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Y esto es muy habitual en derecho común, ¿eh? Es habitual, vamos, muchísimo, ¿vale? Pero bueno, dependerá. O sea, yo creo que depende de cada caso, ¿vale? María Jesús, muchas gracias a ti. ¿Puedes volver a explicar qué régimen aplica si los contrayentes tienen vecindad civil distinta en el momento de contraer matrimonio? Si no tienen misma vecindad civil, será lugar de residencia inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Si catalán con gallego residen en Madrid, será sociedad de gananciales. ¿Sí? Vale, Asunción, muchísimas gracias a ti. Blanca, gracias. Vale, posibilidad de contemplar en testamento la conmutación del usufructo, indispensable. Sabéis que hace muy poquito salió una sentencia del Supremo que dice que cuando tú legas el usufructo universal al cónyuge, eso es lo que le das al cónyuge. O sea, no le estás dando la plena propiedad de una vivienda que vale lo mismo que todo el usufructo de la herencia. No. Le estás dando el usufructo de todo. Le estás dando un derecho real sobre todos los bienes de tu masa hereditaria. Le estás dando el derecho a usar y disfrutar los bienes de tu masa hereditaria. No le estás dando la plena propiedad de algo. Entonces, el Supremo vino a decir que cuando hay un canje, es decir, cuando cambiamos cromos, cuando ese usufructo que yo cuantifico en 100, te doy bienes por valor de 100, te dice el Supremo, esto es una permuta y aquí vas y pagas, ¿no? Entonces, cuando yo hago, sin embargo, si es sucesión intestada, como no se pone de manifiesto la voluntad del testador, sino que aplica la ley, ahí sí que no hay riesgo de tributación cuando yo conmuto el usufructo. Pero la sucesión testada sí, ¿vale? No sé si este es el tema ¿vale? Entonces, siempre, Blanca, yo tengo que regularlo en testamento porque estoy dándole un legado alternativo al cónyuge. Cónyuge, escoge si quieres el usufructo universal o si quieres un trocito de estos bienes. Lo ideal sería establecer normas de reparto o facultar expresamente al cónyuge que escoja qué, porque si no el problema lo tengo encima de la mesa, ¿vale? Pero bueno, o sea que al final pero es totalmente recomendable, ¿vale? Siempre indispensable para evitar creo que es el ITP, ¿no? Que pagarías en caso de permuta de cambio de cromos con los herederos, ¿vale? O con los nudos propietarios, por entendernos mejor, ¿vale? Vale, Álvaro, ¿cómo se regula el régimen económico matrimonial internacionales de distintos países? Español con chilena, casados en Chile que se vienen a jubilar a España. Bueno, pues ahí habrá que mirar puntos de conexión y si existen algún tipo de norma internacional. Si se casaron antes del 29 de enero del 2019, que es cuando entra en vigor el reglamento europeo, que es automáticamente aplicable en España, vamos a puntos de conexión. O sea, yo aplico mi derecho común, mi derecho civil, y mi derecho civil me dice, oye, misma nacionalidad,
que en este caso no hay vecindad civil, misma ley personal es la nacionalidad. Pues misma nacionalidad, oye, régimen económico del país de tu nacionalidad. Si no tienes misma nacionalidad, me voy al siguiente punto de conexión, lugar de residencia. Si residieron en Chile, pues me voy a Chile, régimen aplicable en Chile. Si no puedo determinar convivencia, pues me voy al lugar de celebración. O sea, en este caso, por lo que me cuentas, parece ser que sería Chile, ¿vale? Pero había que analizarlo con detalle porque, bueno, pues los matices varían, pero en este caso parece ser que sería Chile, Álvaro, ¿vale? Pero lo comentamos si lo necesitas. María, ¿se puede desheredar a un hijo o a unos padres? Sí, la desheredación os he dicho que es te quito lo que la ley me obliga a darte, que es la legítima, pero que tengo que tener presente que según la ley aplicable me va a determinar las causas concretas por las cuales te puedo desheredar, ¿sí? Cataluña tiene sus causas concretas, Código Civil tiene sus causas concretas, Navarra, País Vasco, ¿vale? Por ejemplo, hace poquito salió una sentencia del Supremo, sabéis que en Cataluña una de las causas de desheredación que la ley te permite, es decir, la desheredación es identifico al hijo concreto o al padre concreto, al legitimario concreto y le digo, te desheredo por esto, esto y esto. Causas legales, no porque a mí me apetece. Sí, es cierto que en función de la legislación hay más o menos flexibilidad, pero tengo que establecer la causa. Entonces, por ejemplo, el otro día salió, hace poquito salió el otro día igual hace, no sé, 6 meses, pero salió una sentencia del Supremo que dice, oye, la falta de relación no es causa de desheredación según el Código Civil. Sin embargo, en Cataluña hay una causa de desheredación concreta que es la falta de relación entre el causante y el legitimario por causa imputable exclusivamente al legitimario. O sea, es decir, ese hijo que yo no veo porque él no quiere que lo vea, y aquí hay un problema de prueba y esto que os digo tan fácil, en la práctica no es tan fácil, en derecho común esto no existe, ¿no? Entonces, y aquí el Supremo dice, oiga, esto en Código Civil no es causa de desheredación. Podremos enfocarlo dentro del maltrato si realmente esta falta de relación imputable al legitimario te ha generado un menoscabo psicológico, vale, pero dependerá de la ley aplicable las causas que puedo utilizar para desheredar, ¿vale? Pero si puedo desheredar a un hijo, habría que analizar caso concreto y las causas. Gracias, Elena. Gracias, María, Blanca. ¿Cómo evitamos el usufructo con legados en propiedad por valor del usufructo? Por ejemplo, sí, podríamos hacerlo así, Blanca, ¿vale? Es decir, yo al final cuantifico y al final, ¿qué pasa? Yo la legítima la tengo que pagar, ¿sí? Es decir, la pago en vida o la pago en muerte, o sea, pero la tengo que pagar, salvo que tenga causa de desheredación. Entonces, si yo te doy bienes que cubren tu legítima, yo ya he pagado tu legítima. Es decir, si yo a un cónyuge le doy, por ejemplo, la plena propiedad de la vivienda habitual, yo ya estoy pagándole su valor de legítima. Por lo tanto, sí que podría ser una opción clarísima para evitar el usufructo, por supuesto. ¿Vale? María, en el caso del ejemplo que has puesto de los cónyuges que no tienen la misma vecindad, ¿pueden elegir una de las dos en lugar de la residencia? Sí, correcto. Sí, la ley permite escoger la ley personal de cada uno de los cónyuges del lugar de residencia. Sí, podrían escogerlo. Pero luego importantísimo es que yo después lo puedo cambiar. Es decir, si yo me caso y a mí nadie me cuenta, es que, a ver, cada vez es menos, ¿no? Porque al final, cuando trabajamos con planificaciones patrimoniales, lo primero que piensas es, ay, Pilar nos dijo algo del régimen económico, ¿esto qué impacto tiene? ¿No? Pues vamos a regularlo, ¿no? Entonces, antes de celebrar el matrimonio yo lo puedo regular. Y es importantísimo porque yo puedo establecer ahora qué pasará si nos divorciamos, ¿no? Que esto, si queréis, es otra sesión que sería interesante trabajar, ¿no? Pero bueno, sabéis que el divorcio y la separación tiene efectos, ¿no? Económicos, patrimoniales. Yo ya lo puedo establecer en una escritura de capitulaciones matrimoniales. Pero eso es otro tema. Pero bueno, a los efectos que vamos del régimen económico. Si yo, por lo que sea, me lo invento, oye, yo soy catalán y tú eres de Madrid y nos casamos en Madrid porque a ti te hace muchísima ilusión y oye, pero es que yo estoy convencido que a mí me implica separación de bienes. Si al día siguiente de casarme me entero de que no me aplica separación de bienes y quiero separación de bienes, lo puedo establecer, puedo cambiar el régimen económico matrimonial, ¿vale? Por tanto, es importantísimo que sepamos que tengo margen de actuación. O otra cosa, hay muchos matrimonios, y esto es muy habitual, ay, es que pensábamos que estábamos en gananciales. No, estáis en separación de bienes. No, ¿cómo puede ser? ¿Y cuál es el efecto? ¿No? Que gananciales, todo lo que yo genero como consecuencia de mi trabajo es de los dos. Entonces, hay muchos matrimonios que generan patrimonio, pues póntelo a tu nombre, porque me da igual a nombre de quien esté, es de los dos, es de la sociedad de gananciales. De hecho, hace poco también salió una sentencia en el Supremo en el que dice, oye, cuando yo aporto bienes a una sociedad de gananciales, esto es gratis.
cojámoslo con pinzas. Y aquí doy paso a mis compañeros fiscalistas, ¿vale? Pero ¿qué dice? Es que aportas a la sociedad, no le das al otro cónyuge, a la sociedad. Entonces, pues me da igual de quién sea, ¿no? Si yo tengo en el libro del registro de socios la condición de socio sobre el 90% de las participaciones, ojo, que si esas participaciones son gananciales, no son mías, son de los dos. Sin embargo, si estoy en separación de bienes, son mías. Entonces, esto genera en ocasiones, cuando lo planteas, situaciones te afectan, ¿no? A cómo tú entiendes tu relación patrimonial. Que sepamos que lo podemos cambiar, ¿no? Ya veríamos las implicaciones fiscales, pero bueno, que sepamos que puede ser una herramienta interesante. Marga. Puedes comentar distintos modos de donaciones y cómo mantener a disposición. Bueno, yo puedo hacer una donación por ahí simple, te lo doy y ya está. Puedo hacer una donación a cuenta de legítima futura, te estoy pagando ahora la legítima de forma que cuando me muera tu legítima ya la parte que ya te he dado te corresponderá pagada. Puedo hacer una donación que sea colacionable a la herencia, de forma que esto que yo te estoy donando ahora, luego cuando hagamos el reparto, porque eres heredero por partes iguales, tienes que sumar lo que te di en vida para recibir menos en muerte. Puedo hacer una donación con cláusula de reversión, te la doy, pero si te vas a vivir al extranjero me la devuelves. Puedo hacer una donación con cláusula fideicomisaria para cuando tú te mueras, si tú te mueres antes que yo, esto pasa a tus hijos, ¿sí? Es decir, puedo establecer una donación con una limitación de disponer, en el sentido de te doy la casa, pero para poder venderla necesitas mi autorización. O puedo establecer una donación en el que te doy la casa, pero, o se la doy a mis nietos, ¿no? Pero esto lo voy a administrar yo hasta que tengáis 35 años, lo va a administrar tu padre. ¿Sí? Hay distintas formas. Y luego está la figura de la donación mortis causa, que es otro mundo, ¿no? Porque está a caballo entre un acto inter vivos y un acto mortis causa, pero bueno, que tiene la particularidad de que te dono, pero con efectos a la muerte. Sin embargo, cuando yo me muera, no va por testamento, sino va por donación, ¿no? Es un trámite distinto, aunque creo que tributa igualmente por donaciones, pero podría darse el caso, ¿no? Entonces, puedo establecerlo. Tengo que pensar qué quiero y cómo lo puedo hacer, ¿vale? En función de cuál sea mi ley aplicable. Blanca, genial. Gracias. Francisco, la pena en derecho común, ¿qué hacer en una situación de insolvencia total de los padres? ¿Qué hacer para evitar que las deudas recaigan en los hijos? Preocupación por una aceptación tácita en algún derecho. Bueno, pues esto, pues Francisco, no es fácil la respuesta porque, bueno, sabéis que la herencia se puede renunciar. O sea, al final, si yo me encuentro en una sucesión en la que son todo deudas, pues yo tengo el derecho a aceptar o a renunciar. Además de que sabéis que también yo puedo aceptar a beneficio de inventario. Entonces, si yo acepto a beneficio de inventario, que me implica que si yo recibo 100 y hay deudas por 500, yo solo voy a responder de las deudas por 100. Es cierto que en función de cuál sea la ley aplicable a la sucesión, el trámite para hacer la aceptación a beneficio de inventario es más o menos compleja, pero las deudas se heredan siempre. O sea, al final tenemos un sistema que es que tú respondes con tus deudas, con todo el patrimonio presente y futuro y tus herederos, ¿no? Al final, entonces, bueno, pues habría que analizar el caso concreto. Luego también aquí, pues bueno, según el régimen económico matrimonial que tengas, es más o menos proteccionista en cuanto a posibles responsabilidades con respecto de terceros, ¿no? Entonces, bueno, Francisco, esto es un tema pues que quizás si quieres lo comentamos con más detalle porque no es sencilla la pregunta porque depende, ¿no? Depende, pero bueno, que sepamos pues eso, que puedo renunciar a la herencia y que puedo aceptar a beneficio de inventario, ¿vale? Andrés, gracias a tú. José, las donaciones en vida son a cuenta de la sucesión posterior. Bueno, las donaciones en vida depende, puedo establecer que lo sean y puedo establecer que no. Si no establezco nada, la regla general es que sí, en función de cuál sea la ley aplicable, ¿vale? Porque no en todas las legislaciones se establece. Por ejemplo, si no recuerdo mal, Aragón no hay colación, ¿vale? Entonces, Cataluña es colacionable las que son imputables a legítima, no todas. En derecho común son todas, entonces depende, ¿no? Entonces, pero lo importante es que cuando yo hago la donación puedo escogerlo. Sí que es cierto que sí que van a ser computables a los efectos de determinar la base de cálculo de la legítima. Es decir, lo que yo dono en vida, yo la legítima no la puedo perjudicar. Entonces, si yo dono todo mi patrimonio en vida pensando que así no le dejo nada a mis hijos, ojo, graso error, porque esas donaciones se tienen en cuenta para poder determinar si he vulnerado o no la legítima. Dependerá de cada sucesión, de cada ley aplicable, el plazo para computar las legítimas, ¿vale? Pero es una figura que por eso lo pongo en la presentación, porque no es muy habitual trabajar con ella, pero son importantísimas a la hora de planificar la sucesión. José, ¿cómo se valora el usufructo para sustituirlo por una nueva propiedad? Bueno, pues aquí has abierto el caballo de batalla. La regla general que aplicamos en la práctica es aplicar, creo que son las normas de patrimonio, 89 menos la edad.
pero sí que es cierto que hay resoluciones que te establecen que, oye, que en función de cuál sea la naturaleza de los bienes tienes que tener posibles expectativas a futuro de rentabilidad. Entonces, al final, lo práctico es 89 menos la edad, que es la norma de patrimonio, pero sí que es cierto que podrías establecer algún tipo de fórmula alternativa en función de la naturaleza de los bienes, ¿no? Al final estoy pensando, por ejemplo, en los usufructos de participaciones sociales, que se rigen por la ley de sociedades de capital. Pues sabéis que si hay una extinción previa, pues hay un derecho a liquidación. Es regla general, norma de patrimonio, pero esto no está exento de posible polémica, ¿vale? Pero es lo que hacemos habitualmente cuando no hay buena relación. Elena, ¿bienes colacionables son los donados en vida con la idea de restarlos de la herencia futura? Correcto, sí. Tienen que identificarse como tales, es lo que apuntaba, ¿no? Es decir, al final puedo analizar en el momento, derecho común sí, derecho catalán son aquellos que sean imputables. Habrá que ver la ley aplicable a la sucesión para saber si las donaciones en vida son o no computables, son o no colacionables, ¿vale? Y depende cómo las haya hecho. Por ejemplo, en Cataluña, si no son imputables a legítima, no son colacionables, de forma que además, pues podrías tener mayor derecho. ¿Vale? Con residencia en una ciudad durante 10 años se adquiere vecindad civil aunque no te hayas empadronado desde el primer momento para el cambio de residencia. Sí, la respuesta estricta y jurídica válida es sí. ¿Qué pasa? Que al final, si es un tema administrativo, al final, si hay una discusión y, sobre cuál es la ley que aplica y pueden acreditar que tu residencia era esa, aunque no estés empadronado, la respuesta es sí. ¿Qué pasa? Que a efectos administrativos tenemos un sistema o una administración pública que es un poco cuadriculada. Entonces te van a pedir empadronamiento siempre, pero el empadronamiento admite prueba en contrario, o sea, no es irrefutable. O sea, yo puedo estar empadronado. ¿Quién no está empadronado? En el piso donde tenía la primera hipoteca porque tenía una deducción. Bueno, o en Baleares porque paga menos aviones, ¿no? Igual es una chorrada lo que os acabo de decir, pero es para que veáis que el empadronamiento sí que tiene fuerza, evidentemente, fuerza acreditativa, pero no es irrefutable. Por lo tanto, Isabel, la respuesta es sí, pero si tú quieres, por ejemplo, si quieres optar de forma previa en esos 2 años iniciales que os he dicho, te van a pedir empadronamiento. Y es una discusión que tengo con los registros civiles, pero no hay tu tía, no lo entienden. Por lo tanto, recomendación es que te empadrones, porque al final también efectos fiscales y todo es una forma de, es un medio de prueba, pero no es irrefutable. Para mí, ante un conflicto sucesorio, ganaría la residencia habitual, aunque estés empadronado en la Conchinchina. ¿Vale? No todo lo que donas en vida es colacionable. Pues habría que mirarlo, Elena, ¿vale? Pero la regla general es que sí. Bueno, perdona, la regla general en Código Civil es que son colacionables, ¿sí? Cataluña no, por eso habrá que ver la ley aplicable, ¿vale? Pero este es un tema que es interesante y luego porque también hay que entender cómo funciona la colación, ¿no? Es decir, la colación, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Quién colaciona? ¿Quién no colaciona? ¿Cómo hago el reparto? ¿Cómo hago el reparto? ¿Sí? Colación es que me ayuda a repartir en el momento de la defunción, ¿sí? ¿Vale? Pero es un tema que es interesante, pero habría que verlo. Isabel, José Antonio, una pregunta. ¿Quién hereda si la fallecida no hizo testamento? Es una tía que solo tiene sobrinos. Bueno, pues si esa tía no tiene hijos ni descendiente, no tiene, según derecho común, no tiene padres descendientes, no tiene cónyuge, pues nos vamos a los colaterales. Entonces es grado más cercano. Hermanos grado segundo, sobrinos grado tercero, tíos grado tercero. Entonces, bueno, entre hermanos y entre sobrinos y tíos se le dan con preferencia a los sobrinos, pero habría que verlo, pero la respuesta estrictamente correcta sería los familiares colaterales hasta el 4º grado. ¿Vale, José Antonio? Pero en principio serían los sobrinos. Sí. No, perdón, es solo sangre. No hay afinidad, solo sangre. Derechos sucesorios son solo consanguíneos y por adopción que se asimilan, pero son consanguíneos, no por afinidad, para nada. ¿Vale? Cataluña, que es la cuarta viudal. La cuarta viudal es un derecho que tiene el cónyuge o conviviente cuando hay sucesión testada, que en el momento de producirse la defunción con sus propios bienes, su patrimonio que reciba de herencia y con los bienes que le correspondan como consecuencia de la extinción del régimen económico matrimonial no tiene suficiente para su sustento. Entonces, en este caso, podría llegar a reclamar un trocito de la masa hereditaria que como límite máximo es una cuarta viudal, una cuarta parte de la herencia, ¿vale? Con unas normas de cálculo, etc. Pero es, por decirlo de alguna forma, Jordi, es el único derecho que podría llegar a tener un cónyuge o conviviente en un supuesto de sucesión testada en Cataluña. En la sucesión intestada cae por sí, porque como tiene derecho al usufructo universal, ya se entiende que tus necesidades van a estar cubiertas, ¿sí? Por lo tanto, cae. No tiene sentido hablar de cuarta viudal en la sucesión intestada en Cataluña, ¿vale?
Disponibilidad para poder visitarte y poder gestionar un caso concreto, por supuesto. ¿Vale? Os pasará la presentación con mis datos de contacto y a vuestra disposición, solo faltaría. ¿Vale? José Antonio, ¿se pueden aceptar legados sin deudas y renunciar a la herencia con deudas? ¿Puede ser una forma de evitar heredar las deudas? Bueno, esta pregunta no es tan fácil y habría que analizarlo, porque al final, si tú eres, es cierto que tú puedes aceptar un legado y renunciar a la herencia, cierto, pero es que al final, o sea, hay una premisa en derecho de sucesiones, primero pagas y luego heredas. ¿Sí? Entonces, yo no me voy a liberar fácilmente de pagar porque los acreedores van a ir contra la masa hereditaria y la masa hereditaria se computa en los legados. ¿Vale? Entonces, si esos legados están perjudicando a terceros, al final es antes pagas que heredas. ¿Vale? Entonces habría que verlo, José Antonio. ¿Vale? Pero quedaros con esta premisa. ¿Vale? Francisco, muchas gracias. ¿Sería posible la grabación? Sí, Vanessa, os la enviarán. Mónica, muchas gracias. Me he incorporado, me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Carolina, me casé fuera y en el Registro Civil de la Ciudad Europea establecimos separación de bienes en escritura notaria en una manifestación que se ¿es válido o se rige por el domicilio? No, en teoría sería válido, Carolina, si hicisteis manifestación expresa ante el Registro Civil. Debería ser válido. Sí, 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 sí. ¿Vale? Mónica, creo que cuando yo me fui de cuatro casas, ay, perdón. Tú debiste entrar una pena. Oh, vaya, Mónica. Pues mira, entré el 9 de junio del año pasado. Sí, sí, hace justo un año, pero bueno, yo me encantará poder reencontrarnos. Muchas gracias por asistir. Si todavía estás conectada aquí, así que sabéis que mucha gente, es que vamos tardísimo. Elena, gracias. A vosotros, complejo, un poco. La parte de donaciones que habla de extraños es todo lo que son hijos. No. Extraños es todo lo que no son hijos. Correcto. El panadero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vale? Las donaciones que no tengan el concepto de imagen imputarán a la legítima. Entonces se imputarán a la parte de libre disposición. Correcto. Sí. Son extraños. Sí, claro, aquí podríamos hablar de... Claro, es que la mejora es solo para los hijos y descendientes. ¿Vale? Este tema de las donaciones colacionables, no colaciones con tutela legítima son muy complejos, Isabel. Entonces, si quieres, lo comentamos en particular un día, ¿vale? No así ahora rápido. ¿Vale? Pero si quieres a tu disposición, lo comentamos en cualquier momento que te vaya bien. Hacemos un Zoom o nos vemos, lo que consideremos. ¿Vale? Merece muchas gracias, un 10, muchas gracias. Agradecida que junto a la persona se envíe el audio, súper interesante. Vale, pues muchísimas gracias. Por supuesto, todo esto, si no me equivoco, creo que María está copiada, creo que no me dejo ninguna pregunta más. Bueno, si me dejo algo, vale, si Sonia, legítima, poder quitarla, no relación, tienen que probarlo. Cuando yo desheredo, el desheredado, que es el legitimario, puede impugnar la causa de desheredación y quien tiene obligación de probar que existía esa causa de desheredación es el heredero. Entonces, ojo, porque cuando yo desheredo, siempre es recomendable dotar de prueba al heredero para que si se impugna, él pueda efectivamente acreditar que esto era así. ¿Vale? Al final la desheredación es delicada porque bueno, también la legítima devenga interés desde el momento de la defunción, salvo que lo elimines, entonces en función de los patrimonios puede ser elevado, los plazos para impugnar la desheredación son amplios, son 4 años, entonces, bueno, pero la prueba tiene que ser del heredero, ¿vale? O sea, es cómoda la posición del legitimario. Pues María, a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues creo que no hay muchas gracias, Ana. Pues creo que no hay más preguntas. En todo caso, María, creo que sigues conectada. Cualquier pregunta que me haya dejado colgada, pues me la haces llegar que la contestaremos encantada. Y oye, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación, por aguantarme tanto rato porque vamos, tarde no lo siguiente. A vuestra entera disposición os harán llegar la presentación, la grabación y los datos de contacto y por supuesto a vuestra entera disposición. Oye, pues María, no sé si me puedo despedir ya, que paséis un feliz día a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Que tengáis un buen día. Adiós a todos, adiós.